En el silencio del vacío, la Tierra permaneció ajena a la bulliciosa vida más allá de su atmósfera hasta el día en que un visitante inesperado atravesó los cielos. Una nave espacial, diferente a cualquier otra que la humanidad hubiera creado, se estrelló en las afueras rurales de una bulliciosa metrópolis, marcando la primera evidencia innegable de vida más allá de la Tierra. El mundo, una vez dividido por fronteras y creencias, se unificó en asombro y temor colectivos mientras gobiernos y organizaciones acudían al lugar. La nave, aunque gravemente dañada, portaba tecnología a años luz de la humana. Innovación junto a un único superviviente. Este extraterrestre llamado AR, en las comunicaciones posteriores, se convirtió en el emisario de una realidad mucho mayor de lo que la humanidad se había atrevido a imaginar. A través de AR, la humanidad conoció el concepto de la Unión Galáctica, una vasta coalición de civilizaciones extendida por las estrellas, unida por un compromiso con la paz y el avance mutuo. La Unión Galáctica, como explicó LR, había vigilado durante mucho tiempo la Tierra desde la distancia, observando cómo la humanidad tomaba en sus primeros pasos tentativos en el espacio. El accidente, resultado de fallos imprevistos, nunca fue intencionado, pero impulsó una aceleración necesaria de los protocolos de primer contacto. La Unión AR, detallada, operaba con principios ajenos a la comprensión humana de las relaciones internacionales. La guerra, el flagelo de la historia humana, era un anatema para los miembros de la Unión, quienes hacía tiempo que habían depuesto las armas en favor del diálogo y la cooperación. En las semanas siguientes, los líderes mundiales y el público estaban pendientes de cada palabra de AR. La humanidad estaba, en principio, invitada a unirse a esta congregación interestelar, pero había una condición, una estipulación que desafiaría la naturaleza misma de la sociedad humana. Los terrícolas debían renunciar al acto de guerra no solo en su propio planeta, sino en todos los rincones del cosmos. La razón era clara, pero desalentadora. La Unión temía el contagio del conflicto, la propagación de la beligerancia humana a civilizaciones que no habían conocido la guerra durante milenios. La noticia de esta fraternidad cósmica y su única condición encendió una tormenta de debates entre los habitantes de la Tierra. Los académicos discutían las implicaciones filosóficas de tal pacto de paz, mientras que los estrategas militares lidiaban con la noción del pacifismo absoluto. El populista global, mientras tanto, se veía atrapado entre el miedo a lo desconocido y el atractivo de un universo más amplio, rebosante de vida y posibilidades. En medio de este torbellino de emociones y análisis, se pusieron en marcha planes para una respuesta formal a la oferta de la Unión Galáctica. Se reunió un equipo de las mentes más brillantes de la Tierra, encargado no solo de comunicar la respuesta de la humanidad, sino también de sentar las bases para lo que podría ser la transición más significativa en la historia de la humanidad. El desafío era monumental: convencer a un mundo dividido de unirse bajo la bandera de la paz para tener la oportunidad de unirse a una comunidad galáctica. La perspectiva de alterar el curso del destino humano pesaba mucho sobre el equipo mientras se preparaban para embarcarse en negociaciones que elevarían a la humanidad a las estrellas o la confinarían a la soledad de su propia beligerancia. La revelación. La Unión Galáctica y su pacífica apertura a la humanidad desencadenaron un renacimiento global del pensamiento y la tecnología mientras los embajadores de la Tierra se preparaban para su histórico viaje a las estrellas. El planeta vibraba de anticipación y una intensa actividad. Científicos, diplomáticos y académicos trabajan incansablemente para comprender el vasto tesoro de conocimiento compartido por Arar, el emisario alienígena. Esta información pintó una imagen de una galaxia rebosante de vida diversa en forma, pero unida en propósito. La Unión, como la describió Hilar, era una coalición de miles de civilizaciones, cada una contribuyendo a un conjunto colectivo de conocimiento y recursos. Estas civilizaciones habían trascendido hace mucho tiempo las pequeñas disputas que tan a menudo envolvían a la humanidad, eligiendo en cambio un camino de cooperación. El principio rector de la Unión era simple pero profundo. En un universo de infinita diversidad, la comprensión y la colaboración eran las claves para la supervivencia y la prosperidad. El proceso de integración de la humanidad comenzó con un programa intensivo de intercambio. Un gran pueblo conocido como los Ken fue de los primeros en extender una invitación a la Tierra. Representantes, el viaje al mundo natal de Kin fue el viaje inaugural de la humanidad más allá de los confines de su sistema solar, un viaje que los llevaría al corazón del territorio de la Unión Galáctica. A su llegada, los delegados humanos fueron recibidos con un espectáculo de unidad y diversidad. La capital de la Unión Galáctica, una enorme estación espacial que orbitaba una estrella neutral, sirvió como punto de encuentro para representantes de cientos de especies. Aquí, las disputas se resolvían no con armas, sino con palabras. Los conflictos se resolvían mediante la mediación y el entendimiento mutuo. Los humanos aprendieron sobre la historia de la Unión,
un relato de innumerables civilizaciones que surgieron de la oscuridad del aislamiento para encontrar fuerza y unidad. Aprendieron sobre la memoria colectiva, un inmenso archivo de conocimiento aportado por cada civilización miembro, accesible. Para todo este repositorio, la mayor fortaleza de la Unión eran las experiencias compartidas de 1000 mundos que ofrecían perspectivas sobre todos los desafíos concebibles, incluyendo aquellos que una vez amenazaron la estructura misma de la galaxia con la guerra. A pesar de la maravilla y el optimismo que llenaban sus días, los delegados humanos no podían librarse de una persistente inquietud, de la que eran muy conscientes. La propensión de la humanidad al conflicto, un rasgo que parecía aberrante entre los miembros de la Unión. Las discusiones entre la delegación a menudo giraban en torno a la misma pregunta: ¿cómo encajaría la humanidad en este tapiz de paz? ¿Acaso la historia de guerra de la Tierra le impediría una verdadera integración o podrían sus experiencias únicas ofrecer algo de valor a la Unión? A medida que los delegados profundizaban en el funcionamiento de la Unión Galáctica, descubrieron el ala de ejecución, un segmento de la Unión encargado de mantener la paz en toda la galaxia. Contrariamente a lo que su nombre pudiera sugerir, el ala de ejecución operaba no mediante el poder militar, sino a través de una sofisticada red de equipos diplomáticos de vigilancia y respuesta rápida. Su misión era detectar y disipar posibles conflictos antes de que se intensificaran, un testimonio del compromiso de la Unión con el mantenimiento preventivo de la paz. El tiempo de la delegación humana entre las estrellas estaba llegando a su fin, pero su viaje estaba lejos de terminar. Regresaron a la Tierra con un nuevo sentido de propósito y una abrumadora tarea por delante: convencer a sus compañeros humanos de que unirse a la Unión Galáctica significaba no solo abrazar las estrellas, sino también renunciar a la guerra para siempre. La elección estaba clara, pero el camino a seguir estaba plagado de incertidumbre. ¿Cómo podía una especie tan dividida con una historia tan impregnada de conflictos unirse bajo la bandera de la paz? La integración de la humanidad en la Unión Galáctica, una vez un sueño lejano, era ahora un tema de ferviente discusión en todo el planeta. La perspectiva de unirse a un consorcio cósmico de paz fue recibida con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Mientras que muchos lo vieron como una oportunidad para trascender la inclinación histórica de la Tierra por el conflicto, otros cuestionaron la viabilidad de un cambio tan radical en la naturaleza humana. El debate se encendió. Parlamentos, cafés y salas de estar se convirtieron en el tema definitorio de la época. Mientras tanto, la Unión Galáctica enfrentaba sus propios desafíos en los límites de su vasto territorio. Se avecinaba una tormenta. Una civilización rebelde. Los zorianos iniciaron una agresiva campaña de expansión que amenazaba la paz que había reinado durante milenios. La Unión, construida sobre principios de diplomacia y respeto mutuo, se encontró mal preparada para manejar el resurgimiento del militarismo. La delegación humana, recién llegada de su esclarecedora visita a la capital de la Unión, observaba con creciente preocupación la agresión zooriana. Ecos de su propia historia, una historia a la que ahora se les pedía que renunciaran. La situación presentaba una paradoja. ¿Podrían los instintos combativos de la humanidad, vistos como un lastre en su intento de afiliarse a la Unión, haber resultado ser una ventaja para resolver la crisis emergente de la galaxia? En la Tierra, los preparativos para la integración formal a la Unión estaban en marcha. Las mentes más brillantes del mundo colaboraban en proyectos destinados a poner a la humanidad al día con la tecnología y la diplomacia galácticas. Sin embargo, la noticia de la amenaza Cel-Toran proyectó una larga sombra sobre estos Endeavours. La pregunta en la mente de todos ya no era si la humanidad podría adaptarse a las formas pacíficas de la Unión, sino si esas formas eran suficientes para mantener la paz frente a una agresión abierta. La Unión Galáctica, por su parte, buscó sofocar el avance zeoriano mediante la negociación. Sin embargo, cada propuesta diplomática fue recibida con desdén. Los zeorianos, envalentonados por sus primeros éxitos, vieron pocas razones para detener su expansión. Se hizo cada vez más evidente que sin una amenaza creíble de fuerza, los llamamientos de paz de la Unión serían innecesarios. En esta atmósfera de creciente tensión, los delegados humanos se ofrecieron a servir como mediadores. Argumentaron que la perspectiva única de la humanidad, como especie que acababa de emerger de su propio ciclo de guerra, podría proporcionar nuevas perspectivas para resolver el conflicto. Los líderes de la Unión, desesperados por una solución, aceptaron a regañadientes que esta decisión no estuvo exenta de controversia. Muchos en la Unión temían que involucrar la humanidad podría agravar aún más la situación. Sin embargo, se consideró que valía la pena el riesgo de un enfoque novedoso de la diplomacia, basado en la tumultuosa historia de la humanidad. El equipo de mediación humana emprendió su misión con un optimismo cauteloso. Comprendían la monumental tarea que les aguardaba: negociar la paz entre un agresor envalentonado y una coalición poco acostumbrada a lidiar con una hostilidad tan flagrante.
La estrategia del equipo era aprovechar la comprensión de la humanidad sobre la guerra, no para fomentar el conflicto, sino para anticipar los movimientos y motivaciones de los Theorianos y elaborar una solución diplomática que abordara las causas profundas de su agresión. A medida que avanzaban los esfuerzos de mediación, se hizo evidente que los desafíos eran mayores. N anticipó que los Thorianos se mostraban escépticos sobre el rol de los humanos, viéndolos como representantes de un miembro aún no probado de la Unión. Mientras tanto, los humanos lidiaban con las complejidades de la diplomacia interestelar, donde los matices culturales y los antiguos agravios añadían capas de complejidad a cada negociación. A pesar de estos obstáculos, el equipo humano perseveró, impulsado por la creencia de que su posición única como recién llegados podría permitirles cerrar la brecha entre la Unión y los Theorianos. Trabajaron incansablemente navegando por la intrincada red de la política galáctica, buscando un terreno común en un universo donde el concepto mismo de terreno era fluido y multifacético. Durante este periodo de incertidumbre y delicada negociación, la Tierra continuó sus preparativos para la integración en la Unión. El planeta era un hervidero de actividad, mientras la humanidad se preparaba para unirse a una comunidad que abarcaba las estrellas. Sin embargo, incluso mientras miran al futuro con esperanza, la sombra del conflicto theoriano sirvió como un recordatorio aleccionador de los desafíos que se avecinaban para el destino de el lugar de la humanidad en la galaxia y la esencia misma de la paz galáctica dependían del resultado de este fin diplomático sin precedentes. En Devour, la crisis que se desplegaba en la frontera galáctica presionó a la humanidad a asumir un papel inesperado, poniendo a prueba su tempel diplomático y desafiando los principios fundacionales de la Unión Galáctica. El equipo de mediación humano, ahora en el centro de un enfrentamiento interestelar, se vio obligado a navegar por las peligrosas aguas de un conflicto que amenazaba con desmantelar la paz galáctica. En la Tierra, la situación galvanizó a la comunidad global. El potencial de los humanos para desempeñar un papel fundamental en la resolución de un conflicto galáctico fue tanto una fuente de orgullo como un recordatorio aleccionador de las responsabilidades que conllevaba unirse a la comunidad interestelar en todo el planeta. El apoyo público a la iniciativa de mediación creció, manifestándose en mítines, foros públicos y una avalancha de mensajes de aliento para los delegados humanos. Esta oleada de apoyo no fue solo para el equipo, sino para la visión de la humanidad como una fuerza. Por la paz en la galaxia, el equipo humano se embarcó simultáneamente en un audaz plan para reducir la escalada del conflicto. Su estrategia dependía de comprender las motivaciones tras la agresión theoriana. Mediante una serie de reuniones clandestinas y el análisis de datos históricos, el equipo descubrió que la política expansionista thoriana no estaba impulsada por un deseo de conquista, sino por una necesidad desesperada de recursos para sustentar a su creciente población. Armados con esta percepción, los delegados humanos propusieron una solución audaz, un acuerdo de intercambio de recursos entre los thorianos y varios sistemas vecinos, facilitado por la Unión Galáctica. Este plan no solo abordaría las necesidades inmediatas de los theorianos, sino que también sentaría las bases para una relación más cooperativa entre ellos y el resto de la Unión. Sin embargo, proponer el plan fue solo el primer obstáculo. Convencer a los líderes de la Unión y a los thorianos de aceptar el acuerdo requirió toda la habilidad diplomática y la perseverancia del equipo. El equipo aprovechó todas las herramientas disponibles, desde sofisticadas técnicas de negociación hasta apelaciones a la Unión Galáctica Común. Herencia, que enfatizaba el deseo compartido de paz y prosperidad. Las negociaciones fueron arduas, marcadas por momentos de tensión que amenazaron con descarrilar todo el esfuerzo. Los theorianos se mostraron inicialmente escépticos ante los motivos humanos, sospechando una agenda oculta. Mientras tanto, dentro de la Unión existía la preocupación de que la aquiescencia a las demandas de los thorianos, incluso indirectamente, sentara un precedente peligroso. A pesar de estos desafíos, el equipo humano persistió, impulsado por la convicción de que su enfoque podría forjar un nuevo camino para la galaxia, basado en el beneficio mutuo en lugar del conflicto. Trabajaron incansablemente para generar confianza con los theorianos, participando en intercambios culturales y demostrando un interés genuino en encontrar una solución que respetara las necesidades y la dignidad de todas las partes involucradas. Tras semanas de intensas negociaciones, se logró un avance. Los thorianos acordaron detener su expansión a cambio de participar en la iniciativa propuesta para compartir recursos. El acuerdo fue aclamado como un triunfo de la diplomacia, un testimonio de lo que se puede lograr cuando diversas civilizaciones trabajan juntas. Un objetivo común. El éxito del esfuerzo de mediación humana se celebró en toda la galaxia, pero en ningún lugar más que en la Tierra. La humanidad había demostrado ser no solo un miembro digno de la Unión Galáctica, sino también un actor clave en el mantenimiento de la paz galáctica. Este logro marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, transformando el lugar de la Tierra en el cosmos y sentando las bases para una nueva era de cooperación interestelar.
A medida que se difundía la noticia del acuerdo, se despertó un sentimiento de logro colectivo entre los habitantes de la Tierra. La comprensión de que la humanidad podía desempeñar un papel constructivo en el escenario galáctico trajo consigo un renovado sentido de propósito y optimismo que la gente de todo el planeta ve hacia las estrellas, no como luces distantes en el cielo nocturno, sino como faros de un futuro compartido lleno de posibilidades. Tras el histórico acuerdo de paz, la delegación humana regresó a la Tierra disfrutando del resplandor de su éxito diplomático. Sin embargo, el universo es vasto y las sombras acechan en las extensiones entre las estrellas. Surgió un nuevo desafío, uno que amenazó el delicado equilibrio de la paz y puso a prueba aún más la determinación y el ingenio de la humanidad. Informes de disturbios y sabotajes comenzaron a surgir desde varias partes de la galaxia. Incidentes que parecían demasiado coordinados para ser actos aleatorios. Estas interrupciones apuntaron a los cimientos mismos del acuerdo de paz, con el objetivo de reavivar las llamas del conflicto entre los Ceorianos y la Unión Galáctica. La estabilidad de la galaxia estaba en juego y los orígenes de estas provocaciones permanecieron envueltos en misterio. La Unión Galáctica, en su compromiso con la paz, se encontró mal preparada para enfrentar esta sombría amenaza. Los delegados humanos, con una perspectiva única sobre conflictos y resolución, propuso un plan audaz. Formarían un equipo especializado para infiltrarse en las regiones donde los disturbios eran más desenfrenados y descubrir a los artífices del sabotaje y exponer sus motivos. Este equipo, compuesto por humanos y varios voluntarios alienígenas, emprendió su misión bajo la protección del anonimato. Su viaje los llevó a adentrarse en territorios inexplorados, mundos donde la influencia de la Unión era, en el mejor de los casos, tenue. Eran lugares donde la ley de la Unión se ignoraba y los ideales de paz y cooperación se veían con cinismo. Navegar por este laberinto de desconfianza y hostilidad requería más que solo perspicacia diplomática, exigía un profundo conocimiento de las culturas e historias de estas sociedades marginales. El equipo tuvo que integrarse recopilando inteligencia mientras evitaba ser detectado. Contaban con una red de informantes simpatizantes de la causa de la Unión, pero recelosos de exponer sus alianzas. A medida que profundizaban en la conspiración, el equipo descubrió una compleja red de alianzas y vendettas, una red galáctica que prosperaba gracias al caos y se beneficiaba del descenso de la galaxia a la guerra. Esta red no era solo una alianza de descontentos, sino que incluía figuras influyentes de varias civilizaciones, algunas de las cuales se habían opuesto encubiertamente al acuerdo de paz desde el principio. La investigación del equipo reveló un plan para lanzar una serie de ataques de bandera falsa, diseñados para ser irrastreables, respaldados por los Ceorianos, rompiendo así la frágil tregua. Los orquestadores creen que, al forzar a la Unión a la acción militar, podrían desmantelar la coalición de paz y devolver la galaxia a un estado de conflicto perpetuo del que podrían beneficiarse ante esta amenaza inminente. El equipo ideó una contraestrategia. Trabajaban para sabotear el TS de sabotaje mediante una combinación de operaciones psicológicas de guerra cibernética e información filtrada cuidadosamente para sembrar la discordia entre los conspiradores. El objetivo era neutralizar la amenaza, sin exponer su participación ni escalar la situación a un conflicto abierto. En esta guerra clandestina, el equipo enfrentó dilemas morales y éticos. Lidiaron con las consecuencias de sus acciones, cuestionando la línea entre el mantenimiento de la paz y la manipulación. Sin embargo, impulsados por la creencia en los ideales de la Unión Galáctica y el potencial de un futuro pacífico, perseveraron. La culminación de sus esfuerzos fue una operación encubierta que expuso la conspiración a la galaxia ancha, desacreditando a los arquitectos del conflicto y consolidando el acuerdo de paz. Esta operación, aunque plagada de peligros y ambigüedad moral, subrayó el compromiso de la humanidad con su nuevo rol en la galaxia, no como guerreros, sino como guardianes de la paz. El regreso del equipo a la Tierra no estuvo marcado por una celebración pública, sino por una reflexión silenciosa. Se habían aventurado tras las líneas enemigas no para librar una guerra, sino para prevenirla. Su éxito fue un testimonio del poder de la inteligencia, la diplomacia y la inquebrantable creencia en la posibilidad de una galaxia pacífica. A medida que la noticia de su logro se difundía por la Unión, el lugar de la humanidad en ella se consolidaba aún más. Habían demostrado ser aliados indispensables en la búsqueda de la paz, listos para enfrentar la oscuridad entre las estrellas para mantener la luz de la cooperación brillando. La galaxia, aunque vasta y rebosante de vida, también puede ser un lugar de convergencia inesperada tras la misión encubierta que expuso y neutralizó una conspiración galáctica contra la paz. La reputación de la humanidad dentro de la Unión Galáctica había experimentado una transformación. Los humanos ya no eran vistos simplemente como una especie con un pasado tumultuoso, sino que se habían convertido en instrumentos para mantener la frágil paz que mantenía unida a la Unión. Tras estos eventos,
comenzó a desarrollarse un nuevo capítulo en la diplomacia interestelar. El éxito del equipo humano había llamado la atención de varias civilizaciones dentro de la Unión, algunas de las cuales se habían mantenido escépticas ante el compromiso de la humanidad con la paz entre las. Los Terran eran una especie conocida por su perspicacia estratégica y su comportamiento reservado. Históricamente, los Terran habían desconfiado de los humanos, considerándolos impredecibles y potencialmente desestabilizadores del equilibrio de poder dentro de la Unión. Sin embargo, la reciente crisis reveló puntos en común entre ambas especies. Los Tans, que se habían enfrentado a amenazas externas en el pasado, reconocieron el valor del enfoque proactivo de la humanidad para la resolución de conflictos. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el gobierno de Tran invitó a los diplomáticos de la Tierra a una serie de conversaciones destinadas a fortalecer los lazos entre ambas civilizaciones. Las reuniones médicas celebradas en el mundo natal de Tran fueron una maravilla de intercambio cultural y negociación diplomática. Los Trons, con su rica historia de pensamiento estratégico, se sintieron intrigados por los conceptos humanos de resolución de conflictos y mantenimiento de la paz. De igual manera, los delegados humanos quedaron cautivados por la filosofía Terán, que enfatizaba la armonía y la sostenibilidad a largo plazo de las acciones. Estas discusiones condujeron a la formación de una alianza sin precedentes. Los Terrils ofrecieron su experiencia en planificación estratégica y logística, mientras que los humanos aportaron su recién adquirida experiencia en operaciones encubiertas y mediación diplomática. Esta alianza no se basó en la defensa mutua ni en el beneficio económico, sino en un compromiso compartido con la preservación de la paz en toda la galaxia. La alianza rápidamente dio frutos. Los Trons y los humanos desarrollaron una serie de iniciativas conjuntas destinadas a fortalecer la capacidad de la Unión para prevenir y resolver conflictos. Estas incluyeron el establecimiento de una Academia Galáctica de Mantenimiento de la Paz donde los miembros de diversas especies de la Unión pudieran aprender el arte de la diplomacia, la negociación y, de ser necesario, técnicas no letales de resolución de conflictos. Uno de los resultados más significativos de la alianza entre Terrils y humanos fue la creación de la Corporación de Mediación Interestelar, IMC. La IMC se encargó de proporcionar servicios de mediación de respuesta rápida a conflictos emergentes en toda la galaxia. Estaba compuesta por diplomáticos, estrategas y expertos de ambas especies, y posteriormente, de otras. La IMC representó un nuevo enfoque para el mantenimiento de la paz galáctica, uno que priorizaba el diálogo y el entendimiento sobre la fuerza. El establecimiento de la IMC y el fortalecimiento de los lazos entre los Terran y los humanos fueron aclamados como logros importantes dentro de la Unión Galáctica. Otras civilizaciones comenzaron a tomar nota, y algunas expresaron interés en unirse a las iniciativas iniciadas por esta improbable alianza. A medida que se difundían las noticias de la asociación y sus éxitos, desató una ola de optimismo por toda la galaxia. La idea de que dos especies muy diferentes pudieran encontrar puntos en común y trabajar juntas por el bien común sirvió como un poderoso ejemplo para otros. Fue un recordatorio de que, a pesar de la inmensidad de la galaxia y la diversidad de sus habitantes, la cooperación y el entendimiento mutuo eran posibles. La alianza también marcó un hito significativo para la humanidad, desde sus primeros pasos en la comunidad galáctica, plagados de incertidumbre y con el legado de su pasado guerrero. Los humanos se habían convertido en actores clave en la búsqueda de la paz interestelar. La asociación con los Terran fue un testimonio de la capacidad de la humanidad para evolucionar, adaptarse y contribuir significativamente al complejo entramado de la vida de la galaxia, mientras la Unión Galáctica miraba hacia un futuro de paz continua. La cooperación entre la Alianza Humana y la Alianza Tian se erigió como un modelo de lo que se podía lograr cuando seres dispersos se unían por una causa común en un universo de infinitas posibilidades. El poder de la unidad había demostrado una vez más ser una fuerza incomparable. La alianza entre la humanidad y los Pellín, marcada por el establecimiento de la Corporación de Mediación Interestelar, CMI, sentó un precedente dentro de la Unión Galáctica. Esta nueva coalición, sustentada por un compromiso compartido con la paz y la comprensión, se convirtió en un modelo para otras civilizaciones, deseosas de contribuir a la estabilidad de la galaxia. El éxito de la CMI en la disipación de posibles conflictos se convirtió en un testimonio del poder de la diplomacia sobre la intervención militarista. Sin embargo, el panorama galáctico distaba mucho de ser estático a medida que la CMI comenzaba a ganar fuerza. Sus intervenciones también atrajeron la atención de quienes veían los principios de paz de la Unión Galáctica como debilidades que debían explotarse. Una nueva amenaza surgió de la periferia, donde una coalición de civilizaciones marginales, envalentonadas por las vulnerabilidades percibidas de la Unión, comenzaron a orquestar una campaña de disrupción y caos. Su objetivo era claro: desestabilizar la Unión y liberar territorios de su influencia. Esta coalición,
conocida como la Confederación Dirac, representaba una diversa gama de especies unidas por un deseo común de autonomía y expansión. Sus tácticas eran insidiosas, aprovechando tanto el poder militar como la guerra psicológica para crear discordia entre los miembros de la Unión. Las acciones de la Confederación Dirac representaban un desafío directo a la misión de mantenimiento de la paz del IMC. Poniendo a prueba la resiliencia de la incipiente alianza entre la humanidad y los Terrín, en respuesta a esta creciente amenaza, el liderazgo del CMI, junto con representantes del gobierno Terán y la Unión, convocó una cumbre de emergencia. La agenda era clara: formular una estrategia que contrarrestara la agresión de la Confederación Dirac sin comprometer los principios fundacionales de la Unión. Era un equilibrio delicado que requería no solo previsión militar, sino también un profundo conocimiento de los matices culturales y políticos de las regiones afectadas. La cumbre condujo a la creación de un plan de respuesta multifacético. El primer componente se centró en reforzar las capacidades defensivas de los miembros de la Unión ubicados cerca de los territorios de la Confederación Dirac, proporcionándoles los medios para protegerse sin aumentar las tensiones. Este esfuerzo se complementó con una sofisticada campaña informativa diseñada para contrarrestar la propaganda difundida por la Confederación, con el objetivo de unificar a los miembros de la Unión contra la amenaza común. El elemento más crítico y controvertido de la estrategia implicó el enfrentamiento directo con los Dirac. Confederation. Se formó un grupo de trabajo especializado, compuesto por miembros del IMC y apoyado por recursos humanos y de Taireyan, con el objetivo de infiltrarse en la Confederación. Su misión era recopilar información, identificar fracturas dentro de la coalición y, de ser posible, iniciar un diálogo con quienes estuvieran dispuestos a una resolución pacífica. Este grupo de trabajo, que operaba en la sombra, se enfrentó a numerosos desafíos. La Confederación, al ser cautelosa con los espías e infiltrados, empleaba tecnologías de vigilancia avanzadas y pruebas de lealtad para erradicar cualquier amenaza potencial. Además, la diversidad dentro de la Confederación implicaba que el grupo de trabajo debía navegar por una compleja red de paisajes culturales y políticos, cada uno con sus propias prioridades y agravios. A pesar de estos obstáculos, el grupo de trabajo logró avances significativos mediante una combinación de propuestas diplomáticas y sabotaje estratégico. Pudieron aislar facciones clave dentro de la Confederación, debilitando su cohesión. Estos esfuerzos culminaron en una serie de reuniones clandestinas con representantes de las facciones más moderadas, sentando las bases para un posible día simultáneamente. La estrategia general de IMC comenzó a dar frutos. Las medidas defensivas tranquilizaron a los miembros de la Unión, reforzando la unidad y la resolución. La campaña de información contrarrestó eficazmente la narrativa de la Confederación, que exponía sus acciones como amenazas a la estabilidad y la prosperidad de la galaxia. La situación estaba cambiando. Los esfuerzos conjuntos de IMC, con el apoyo de la Alianza Humano-Terón y la Unión Galáctica en general, estaban socavando gradualmente la capacidad de la Confederación Dirac para desestabilizar la región. El camino a seguir seguía plagado de desafíos, pero los éxitos alcanzados hasta el momento servían como un poderoso recordatorio de lo que se podía lograr cuando diversas civilizaciones trabajaban juntas hacia un objetivo común: la paz. Al calmarse las escaramuzas con la Confederación DRA, la Unión Galáctica emergió no debilitada, sino fortalecida. Sus ideales de paz y cooperación reafirmaron los esfuerzos de la Corporación de Mediación Interestelar IMC, respaldada por la improbable alianza entre la humanidad y los Terrín, que había sido fundamental para sortear la crisis. Este periodo de agitación, en lugar de fracturar la Unión, galvanizó a sus miembros, fomentando un renovado sentido de unidad y propósito. El papel de la humanidad en estos eventos no pasó desapercibido. Una vez percibidos como recién llegados con un pasado turbulento, los humanos ahora eran celebrados en toda la galaxia como campeones de la paz. La exitosa resolución del conflicto con la Confederación iraquí marcó un momento crucial en la historia de la humanidad. La Tierra no solo había asegurado su lugar dentro de la Unión Galáctica, sino que también se había convertido en un contribuyente vital para su futuro. La culminación de estos esfuerzos estuvo marcada por una gran asamblea en la Estación Espacial Capital de la Unión. Representantes de cientos de civilizaciones se reunieron para conmemorar la resolución de la crisis y honrar a quienes habían desempeñado papeles clave entre ellos. Los delegados humanos recibieron un reconocimiento especial. La asamblea fue un vibrante tapiz de la diversidad de la galaxia, con cada especie aportando sus tradiciones únicas a la celebración. Fue un testimonio de la fuerza que se encuentra en la unidad, una vívida demostración de los ideales de la Unión se manifestaron tras la asamblea. La Unión Galáctica inició una serie de reformas destinadas a fortalecer sus mecanismos de mantenimiento de la paz y resolución de conflictos. Un aspecto central de estas reformas fue la expansión del CMI,
que debía estar equipado con más recursos y recibir mayor autonomía en sus operaciones. El éxito de la alianza entre el territorio humano y la humanidad había resaltado el valor de combinar diferentes perspectivas y capacidades, un principio que la Unión estaba ansiosa por replicar. Además, la Unión se embarcó en un ambicioso proyecto para integrar más plenamente la sociedad civil de la Franja. Las organizaciones y territorios, incluyendo aquellos anteriormente alineados con la Confederación, tenían como objetivo abordar las causas fundamentales del malestar y la disidencia, promoviendo un compromiso galáctico con la paz y la prosperidad mutua. La humanidad, con su experiencia única de unificación y reconciliación, estaba preparada para desempeñar un papel importante en estos esfuerzos. En la Tierra, los eventos en la galaxia tuvieron un profundo impacto en la cultura y la identidad globales. La exitosa incursión de la humanidad en la diplomacia galáctica y el mantenimiento de la paz desencadenó una especie de renacimiento inspirador. Las innovaciones en tecnología, arte y filosofía. El conocimiento y las perspectivas obtenidas de la cooperación interestelar enriquecieron a la sociedad humana, fomentando una apreciación más profunda de la diversidad de la vida y la interconexión de todos los seres. La historia del viaje de la humanidad desde el aislamiento hasta convertirse en un actor clave en la Unión Galáctica se narró en una serie de obras conmemorativas, incluyendo un vasto archivo digital accesible a todos los miembros de la Unión. Este archivo sirvió no solo como registro de eventos pasados, sino también como un faro para las generaciones futuras, encarnando las lecciones aprendidas y las esperanzas compartidas por innumerables especies a lo largo de las estrellas. La humanidad, al mirar hacia el futuro, no lo hacía como una especie solitaria ligada a un solo mundo, sino como miembros integrales de una vasta comunidad vibrante que abarcaba la galaxia. Los desafíos que se avecinaban eran numerosos, con la promesa de territorios inexplorados por explorar y nuevos dilemas que afrontar. Sin embargo, armada con el conocimiento de que la paz no solo era posible, sino alcanzable, la humanidad estaba lista para enfrentar estos desafíos junto con sus compañeros de la Unión. La comprensión de que la Tierra era solo un hilo en el intrincado tapiz de la vida galáctica había alterado para siempre el curso del destino humano en la búsqueda de la paz entre las estrellas. La humanidad había encontrado su verdadera vocación al asumir su papel como custodios de la frágil armonía que mantenía unida a la galaxia. La historia de su ascenso, marcada por pruebas y triunfos, sería recordada no como una historia de conquista, sino como un viaje hacia la comprensión de la cooperación y la paz duradera.